Gracias por estar con nosotros en este espacio sin rodeos. Para Isabel Espinosa siempre es un gusto poder contar con ustedes y poder atender esos temas de actualidad y esos temas que nos ayudan a entender un montón de cosas que a veces están a nuestro alrededor y quizás por la rapidez en que llevamos la vida, muchas veces no nos detenemos un momentito a conocerlos. Y hoy vamos a hablar, y agradezco la presencia con el padre Alexis Rodríguez Vargas. El padre es el director del Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir con usted, padre, en esta tarde. El gusto es mío, Isabel. Muchísimas gracias a usted por la invitación y a todas las personas que nos acompañan en su programa. Es un honor estar acá y conversar con ustedes acerca del Observatorio Laudato Si y de la universidad. Muy bien, padre, empecemos. ¿Por qué la Universidad Católica promueve este observatorio? Muy bien, permítame nada más ir un poquito más atrás. La Universidad Católica es la universidad de la Conferencia Episcopal. A veces la gente se imagina que solamente los sacerdotes nos formamos ahí, pero es una universidad privada donde tenemos distintas carreras. De hecho, yo después de ordenarme sacerdote, mi grado en psicología es de la Universidad Católica. También tenemos derecho, administración, muchas otras carreras. Y recientemente, el año pasado, obtuvimos el reconocimiento de la Santa Sede, esto que en algunas universidades más antiguas se llama una universidad pontificia. Todo esto hace que tengamos una forma particular de ver la educación y que la influencia del magisterio de la iglesia sea importante para nosotros. En el año 2015, el Papa Francisco escribió un documento que se llama Laudato Si. Ese es el nombre en italiano. En español sería Alabado seas, pero nosotros lo llamamos Laudato Si. Y 2 años después, en el año 2017, se hizo aquí en Costa Rica un evento de una fundación del Vaticano, la Fundación Ratzinger, y a partir de ese evento quedó establecido el Observatorio Laudato Si. Entonces, es un organismo de investigación, de análisis, de socialización, con una serie de metodologías propias para ir realizando estos trabajos de investigación. Entonces, a nivel general, esa sería como la génesis del observatorio. Muy bien. ¿Desde cuándo surgió la idea y cuáles son las principales competencias? ¿Es La, una la, la, instancia estrictamente académica? Sí, claro, la idea, como le decía, surge a partir del simposio Ratzinger que se hizo en el 2017. El Papa había escrito Laudato Si en el 2015 y en el 2016 nosotros estábamos concursando con otras universidades del mundo para traer el simposio aquí. Nunca había venido a uno de nuestros países, ni de Centroamérica ni de Norteamérica. Entonces, cuando nos dicen, ok, ¿cómo van a presentar? ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Y entonces dijimos, bueno, Costa Rica, conocida internacionalmente por su ecología y por su belleza, quiere retomar esta carta del Papa Francisco y empezar a hablar de esa carta, pero empezar a hablar en términos académicos. Laudato Si tiene una particularidad. Ha sido muy bien recibida por científicos, por investigadores, por docentes, no solo de instituciones católicas, sino de muchos otros lugares. Entonces, nosotros lo que propusimos fue precisamente eso. Vamos a tomar Laudato Si y vamos a empezar a trabajar con ella. Y la forma concreta fue proponer que un grupo de teólogos y de pastoralistas que trabajábamos en ese momento en la universidad, nos unimos a un grupo de expertos del INCAE Business School para juntos desarrollar una herramienta de medición. Y eso fue novedoso. Fue la primera vez que se intentó hacer una herramienta de medición concreta utilizando criterios estadísticos, utilizando todas las fuentes correctas a partir de un documento pontificio. Entonces, Laudato Si
lo tomamos como inspiración, como fuente, y a partir de ahí desarrollamos el índice de ecología integral humanista, que es una de las herramientas del observatorio. Entonces, claro, el observatorio es una instancia académica, una instancia de investigación, de enseñanza, de difusión. ¿Cuáles son los objetivos y los fines que se tiene y qué mide en concreto? ¿Cuántos países abarca Laudato Si? Ajá. Laudato Si es la carta del Papa. A partir de la carta se establece el observatorio y entonces entre las cosas que hace el observatorio, sus objetivos tienen que ver con cómo ponemos a dialogar a las distintas personas, independientemente de un tema religioso, con una visión de la creación y con una visión antropológica particular. El Papa Francisco en su encíclica dice que todo está conectado y que no existe una crisis ambiental por un lado y una crisis social por otro, sino que hay una única crisis generada por conductas humanas que tiene efectos socioambientales. Esto es lo que el Papa Francisco, siguiendo la propuesta del Papa Benedicto y un poquito del Papa Juan Pablo, llama ecología integral. La ecología integral entonces es que no se fija nada más en los árboles o en los mares o en las montañas y ríos, sino que mirando eso, trata de mirar también el papel que el ser humano juega en esto. Ahí fue donde nosotros empezamos a tomar esos aspectos para desarrollar este índice de ecología integral humanista. Entonces, partimos de dos principios: el bien común, que es cómo se va desarrollando la persona, cómo se satisfacen sus necesidades, cuáles son los fundamentos de bienestar, todas estas cosas más vinculadas con el ser humano, y cómo un país es eficiente en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo. Eso es una de las dimensiones con sus dos ejes. Y el otro tiene que ver con el cuidado de la casa común. Entonces, se pone a dialogar a la naturaleza con el ser humano. El ser humano es parte de esa naturaleza. No está afuera, no está por encima, sino que está adentro, con la imagen que utiliza el Papa Francisco de la casa común. En este momento, nosotros no hacemos Ese las sería el segundo mediciones. componente, padre, El segundo componente es precisamente ese, el cuidado de la la casa casa común. común, el desempeño ambiental, la salud ambiental, la vitalidad de los ecosistemas, recurso hídrico, suelo agrícola, manejo de bosques, manejo de pesquerías y la relación entre el ser humano y la huella ecológica, la huella ambiental que vamos dejando. Ahora, yo quisiera saber, ¿qué ofrece o ofrece el índice propuestas de mejora de lo medido? Claro, entonces, en este momento, nosotros no hacemos las mediciones directamente, sino que en nuestros procesos de investigación hemos ido escogiendo otras herramientas y tenemos socios con otras sociedades, con otras instituciones y vamos tomando sus datos. Lo que sí es propio de nosotros es la propuesta de cómo se une eso. Porque alguien podría decir, hey, están comparando sandías con uvas. No es lo mismo tener dos sandías que tener dos uvas, ¿verdad? Entonces no las pueden sumar. Claro, entonces no las podemos sumar y tiene que haber toda una herramienta estadística que nos permite darle el peso a cada una de ellas. Estamos midiendo 190 países, más del 92% de la población mundial, con 85 variables que tomamos de estos países. ¿Cuál es el impacto? Más allá de lo estadístico, de lo cuantitativo, procuramos, y ya esto es en los procesos de difusión, como esto que estamos haciendo hoy, pero hace un par de semanas estuvimos en la Asamblea Legislativa de nuestro país presentando esto y hemos presentado las conclusiones del índice en Brasil, en Roma, en España, en México, en Argentina, en muchísimos lugares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Por un lado, que las personas entiendan que la responsabilidad
es de cada uno de nosotros, pero que las soluciones no pueden ser soluciones independientes. Está muy bueno esto de reciclar y de separar los residuos y de hacer todas estas cosas, pero tienen que haber acciones en red. Entonces, junto con esta responsabilidad personal, nosotros procuramos que haya niveles de incidencia política o en comunidades. Aquí nos hemos reunido con distintas municipalidades donde vamos haciendo propuestas formativas. Nosotros lo que les estamos diciendo es, no es, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, cada gobierno, cada institución, cada familia tiene que tomar sus propias decisiones. Nosotros lo que queremos es presentarles un marco teórico que les permita cuestionarse su actuar, que les permita decidir si esto que estoy haciendo es lo mejor. Nada más para un último ejemplo, y perdón si me estoy extendiendo demasiado en las No, tranquilo, respuestas. por favor. Para Gracias, muy nosotros amable. es importante saber qué es lo que hay detrás de cada una de estas propuestas. Claro, entonces, nada más a modo de ejemplo. El Papa Francisco señala mucho que nosotros vivimos en una sociedad de descarte. Cuando éramos pequeños, si se le estropeaban a uno los zapatos, iba donde el zapatero o andaba con el huequillo ahí, con un cartón durante unos Totalmente. días mientras los podía arreglar. Hoy en día, esas cosas de arreglar objetos ya no existen. Y es más, se deja de usar algo no solo porque se estropeó, sino porque ha salido un producto más novedoso. Sucede mucho con la tecnología, ¿verdad? Cada 6 meses, cada año está saliendo el nuevo iPhone o el nuevo no sé qué, ¿verdad? Entonces hay que estar usando eso. Eso mismo que pasa con las cosas que nos acostumbramos a descartarlas, pasa con la gente. Y entonces hoy en día vemos la cantidad de migrantes que están pasando por nuestro país o vemos la cantidad de personas en Costa Rica que están viviendo en condición de calle o vemos todas las situaciones terribles que nos están pasando con el cambio climático y entonces la gente sufre y tiene que haber algún tipo de respuesta. Ahí es donde nosotros tratamos de presentar una visión donde no es simplemente consumir y descartar, sino que hay que hacer algo. Yo tengo una responsabilidad y juntos tenemos una responsabilidad, porque el bien humano, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos o crecen juntos. Entonces, tenemos que tomar esta responsabilidad para que crezca nuestra sociedad y para que crezca nuestro país. Podríamos decir que detrás de esta propuesta hay una serie de reflexiones o al menos una serie de propuestas que lleven a concientizar en alguna medida el tema de cómo estamos manejando el ambiente natural, como usted lo llama. Podríamos decir perfectamente eso, ¿sí? Y queremos que sean reflexiones a partir de datos. No es nada más decir, ay, mire, es que Yo creo o yo pienso, exactamente. aquello que Ay, se mire, analiza es que y yo se creo, yo prueba. creo que estamos mal. Bueno, ok, veamos a ver. Entonces nosotros cada 2 años hacemos mediciones y vamos comparando esas mediciones y Y a vamos. eso voy. ¿Cuáles son los principales hallazgos del cuarto informe del índice publicado en octubre? Los principales hallazgos tienen que ver con una situación eh, triste, bueno, triste para los que trabajamos en esto, ¿verdad? Y es que muchos de los indicadores que nosotros medimos y de esta propuesta de agregación de ponderación usando análisis de componentes principales que nosotros hacemos, señalan que en todas las regiones del mundo, del planeta, la ecología integral está con una tendencia recesiva. Ecología integral, o sea, la cuestión social del ser humano y el cuidado de la naturaleza. Estamos en un proceso de recesión. Nosotros en Costa Rica, por ejemplo, crecimos mucho socialmente en la segunda mitad del siglo anterior y se tomaron leyes en salud, en educación, en seguridad, en trabajo, que fueron gestando un país a nivel social. Eso hace que
cuando tomamos mediciones del índice en el campo social, Costa Rica sigue estando encima del resto de países latinoamericanos. Sin embargo, no vemos que haya un crecimiento, sino más bien o nos estancamos o empezamos a decaer. Eso que está sucediendo en Costa Rica sucede en todas las regiones. Por supuesto, hay regiones como el norte de América o Europa que tienen mediciones muy altas y otras como la parte subsahariana de África o Asia del Sur que tienen mediciones muy bajas. Pero la tendencia, por más alto o por más bajo, es la misma. Una tendencia a la recesión, una tendencia a la baja, conservando algunas ventajas en lo social y deteriorando terriblemente la naturaleza. Entonces nos encontramos distintos ejemplos, ¿verdad? La minería, por ejemplo, en Perú, o en muchos lugares de Sudamérica, ¿verdad? Los daños que está generando, o la contaminación del agua, o las tormentas que nosotros estamos viviendo ahora y que hace algunos años era una situación diferente. Entonces, esta es una de las principales conclusiones. Estamos en recesión. Lo que hemos hecho no ha sido suficiente y tenemos que hacer algunas cosas distintas. Para ir tratando de ver cada uno de los resultados, ¿verdad? O de los hallazgos, como le pedía, por favor, que nos hablara sobre este cuarto informe publicado en octubre, quizás analizar un poco, que nos ayude a ampliar cómo se encuentra el estado del bien común y de la casa común en Costa Rica. Muy bien. En el bien común, lo que ha ido sucediendo en Costa Rica, como decía antes, es que nosotros estamos viviendo de las inversiones que se hicieron hace en la segunda mitad del siglo pasado, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en la legislación del país. Entonces, nosotros tomamos decisiones como país que fueron aventuradas por una parte, pero también, perdónenme la palabra, proféticas en el sentido de hablando de algo diferente, proponiendo algo distinto. Por ejemplo, haber abolido el ejército. Ese tipo de cosas hizo que nuestro nivel social, y no me estoy refiriendo a lo económico, me estoy refiriendo al estilo de vida del costarricense, fuera creciendo y hubiese la oportunidad de estudiar, hubiese la oportunidad de tener salud, de tener mucha tranquilidad. En algún momento nos hablaban de que éramos el país más feliz del mundo. ¿Qué ha pasado con eso? Se ha ido deteriorando. Por una parte, el mundo ha cambiado, ¿verdad? Por supuesto. Y al cambiar el mundo, esto que un sociólogo polaco que vivía en Inglaterra, Zygmunt Bauman, llama la modernidad líquida, al irse dando todo ese cambio cultural, los valores se van transformando. Y entonces en Costa Rica, hoy en día, en el índice, notamos disminuciones en la seguridad, en el acceso a oportunidades, notamos disminuciones en la comunicación, notamos disminuciones en el tema de salud. Por ejemplo, después de muchísimos años, por primera vez estamos teniendo expectativas de vida más bajas que la medición anterior. Eso no nos había sucedido. Claro, el COVID tiene muchísimo que ver con eso, pero el COVID no es la raíz de nuestra problemática. El COVID pone en evidencia mucha de nuestra problemática social. Y junto con el COVID está el tema de narcotráfico y junto con eso está el tema de que cada vez somos una sociedad más desconfiada. Las mediciones del Latinobarómetro dicen que de los latinoamericanos más desconfiados con el vecino somos nosotros. Todo ese tipo de cosas las vamos captando en la dimensión de bien común. El bien común en Costa Rica, las mediciones se mantienen bastante estancadas, pero con una tendencia a la baja
porque dejamos de hacer algunas de las cosas que habíamos venido haciendo como país. ¿Cómo está Costa Rica con relación a los tres informes anteriores? ¿Hemos mejorado o vamos un poquito hacia atrás? Vamos un poquito hacia atrás. El primer informe que nosotros hicimos fue en el 17 y en ese momento Costa Rica estaba como el primer país de América Latina, tanto en cuidado de la casa común como en bien común. Una herramienta, cuando uno la empieza a utilizar, tiene que irla ajustando y tiene que irle haciendo cambios y tiene que ir decidiendo. Entonces, en la siguiente medición, tomamos en cuenta algunas cosas e hicimos una medición que esperábamos que fuera un poquito más fina y ahí empezamos a ver que donde medíamos más fino, sobre todo en bien común, empezábamos a tener problemas. Y ya después, la tercera medición, que es del 21, y esta última medición, que debió de haber sido del 23, pero que la hicimos en el 20, a inicios del 24, ya para tener más mapeados los efectos del COVID, nos señalaban que estábamos bajando. Seguimos estando en primer lugar de los países de América Latina en bien común, pero ya no estamos en primer lugar en la medición general del índice y tampoco estamos en primer lugar en el cuidado de la casa común. Se han ido deteriorando algunas cosas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos derivados de los resultados arrojados por este informe? Los desafíos son muchísimos. A nivel mundial, 7 de cada 10 personas, un 70% de la humanidad, viven en países que tienen condiciones muy bajas o bajas a partir de lo que el índice mide. Y entonces eso significa que la mayoría de nuestros países están viviendo situaciones muy complicadas. 7 de cada 10 personas. En Costa Rica, nuestras mediciones a nivel general son todavía, estamos en la parte media de la tabla, digamos media alta de la tabla. Somos uno de los 5 o 6 países de América Latina que están en la parte media de la tabla. Uno de los 2 países de Centroamérica junto con Panamá. El resto de Centroamérica está ni siquiera en la parte media baja, sino que está en la parte baja de la tabla. Sin embargo, la medición general del país, nosotros tenemos que ya no desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo, nosotros tenemos que entenderla más regionalizada. No es lo mismo vivir en Escazú, por decir una palabra, que vivir en Ciudad Neyli. Digo Ciudad Neyli porque allá tenemos sede de la universidad. Entonces, dentro de nuestro país, también se dan diferencias. Y el desafío que se nos plantea, por un lado, es cómo podemos tener un desarrollo más armonioso a nivel país. ¿Cuáles son las opciones que tenemos que hacer a nivel país? Hay gente que piensa que con solo tener más dinero, eso va a ser suficiente. Si yo tengo mucho dinero, pero gasto mucho, más bien esto está contribuyendo a destruir la naturaleza. Si yo tengo mucho dinero y lo concentro en unas pocas manos, vamos a tener una sociedad muy poco equitativa. Hace un mes estaba dando una conferencia de esto en México y yo les decía a ellos que tienen una de las personas más ricas del mundo en Carlos Slim, pero que junto con eso tienen millones y millones de pobres. Entonces, una sociedad que si yo simplemente veo el Producto Interno Bruto voy a decir, no, están muy bien, pero no es que están bien, es que una persona o un grupito está muy bien, el resto no. Entonces, nuestro desafío es cómo vamos haciendo esto más armónico, cómo vamos tomando decisiones donde realmente
se beneficien todas las personas, donde se vayan beneficiando particularmente los más necesitados, donde podamos hacer diferencias significativas y donde podamos retomar algunas de las cosas que teníamos antes a nivel de salud, a nivel de educación. Yo creo que la gente cuando me oye hablar puede estar pensando en situaciones climáticas o en situaciones de la fila para ir al Levi's o en situaciones muy concretas, ¿verdad? Y deben de estar diciendo, claro, es que ahora estamos en un mundo distinto y en una situación diferente. Entonces los desafíos van en esa dirección. ¿Qué hacemos? ¿Cómo dialogamos más? Aquí tenemos una herramienta de diálogo. ¿Cómo a partir de esto decimos, vean, no se trata de tener una idea brillante, no se trata simplemente de decir, esto lo voy a arreglar yo solo. La situación del país no se va a arreglar sola. Y desgraciadamente, no solo en Costa Rica, sino en general, por lo menos en el continente americano, cada vez los procesos políticos son más y más polarizados. Acabamos de ver esta semana la experiencia en Estados Unidos. Pero antes de eso habíamos visto lo que pasó en México o lo que pasó en Venezuela o en los países donde hemos visto elecciones recientemente. Cada vez más y más y más se va buscando la confrontación, la polarización. Herramientas como estas nos dicen, ese no es el estilo costarricense. El estilo costarricense es un estilo de diálogo, de encuentro, de que a veces hay que ceder un poco, pero siempre hay algo que hacer. Definitivamente, desde su perspectiva, ¿existe la conciencia en los tomadores de decisiones de todos los ámbitos sobre la magnitud, urgencia e impacto de los desafíos indicados por el índice? Eh, eh, no me sentiría con la autoridad de decir sí o no, pero como me lo pregunta desde mi perspectiva, humildemente creo que no, y no es porque no seamos conscientes de los problemas que tenemos, porque sí creo que hay mucha conciencia. Y también creo que muchísimas de las personas que toman decisiones están actuando de buena fe. Sin embargo, nos está haciendo falta esta capacidad de escucha y esta capacidad de diálogo. Nos está haciendo falta ir más allá de mi pequeño proyecto e ir hacia un proyecto más grande, un proyecto país, un proyecto incluso de varios países, un proyecto regional. Y nos está haciendo falta establecer prioridades diferentes. Lo que mencionaba antes de la modernidad líquida plantea a la persona casi que como el último referente y la opinión personal como el último criterio de verdad o de juicio. Algunos autores hablan de la posverdad. Vivimos en un tiempo de posverdad, ya no hay verdades, ya no hay mega relatos. Sin embargo, cuando nada más pienso en mí, cada vez me voy viendo más y más y más limitado y más y más y más a la defensiva. Entonces tenemos que aprender a ver esto diferente. Yo soy una persona de esperanza, probablemente por mi formación como sacerdote y como psicólogo, soy una persona de esperanza y creo que las cosas pueden mejorar. Entonces creo en la buena fe de los tomadores de decisiones, pero viendo los resultados a corto plazo, y no solo a corto plazo, sino que los que más me preocupan son los resultados a mediano y a largo plazo. Me parece que esta conciencia todavía no nos ha abofeteado lo suficiente, perdón la expresión, no nos ha impactado lo suficiente para decir, hey, no podemos seguir en la dirección en la que vamos. Tenemos que hacer algo diferente. Padre, para terminar, una reflexión final en torno a la salud del planeta y de quienes en él vivimos. Nuestro planeta tiene una
capacidad de resiliencia increíble. La vida humana, no la vida humana, perdón, la vida es maravillosa y siempre encuentra nuevas expresiones y nuevas formas. En algún momento le cae un meteorito y sin embargo vuelve a brotar todo y a lo largo de los millones de años esto ha sido así. Entonces, el planeta tiene capacidad de regenerarse, tiene capacidad de establecerse, pero el estilo de vida que estamos llevando hoy en día no es un estilo de vida que podamos mantener indefinidamente. Ese estilo de vida es un estilo eh, consumista, es un estilo acaparador, es un estilo que va destruyendo. Y es un estilo en el que mucha gente siente cuál es el problema que yo gaste energía, si yo tengo el dinero para gastarla, o cuál es el problema que yo gaste gasolina, si yo tengo el dinero para pagarla. Claro, pero es que eso que yo estoy haciendo afecta al que está a la par mía y afecta al que va a venir después. Entonces, si bien nuestro planeta es muy resiliente y puede recuperarse, eh, cada vez más estamos dañándolo y un estilo de vida irresponsable ha generado situaciones muy dañinas y un estilo de vida que piensa en primer lugar en mis necesidades se lleva a otras personas en un proceso de deterioro. En otro documento del Papa Francisco, él nos recuerda la imagen del buen samaritano y dice que el buen samaritano, no sé si alguien de los que nos ve lo recordará, es uno que se encontró a una persona herida y la levantó y la llevó a una posada y la cuidó. Nosotros tenemos que asumir cada vez más esa actitud de cuidado, de responsabilidad por el otro, por nosotros mismos, por la creación. Vivimos en un mundo que tiene la capacidad de ser saludable, pero al cual nosotros estamos dañando. Eh, Ahora que hablaba de la pandemia, y perdón si estoy divagando un poquito, cuando estuvimos muy encerrados aquí, empezamos a ver animales por nuestras calles que uno decía, ¿cómo va a ser posible que aquí ande este animal o un zorro o esto o lo otro, verdad? ¿De dónde viene eso? La naturaleza tiene esa vitalidad y la naturaleza la va a mantener, pero nosotros somos no el ser más importante de la naturaleza, pero sí el que tiene más responsabilidad, porque somos el ser consciente en la naturaleza. Cuando se mira la escritura y en el libro del Génesis, Dios pone toda la creación delante del hombre, no es para que el hombre la destruya y la use como quiera, sino que es para que la cuide, para que vele por ella. Entonces tenemos esa responsabilidad de cuidar unos a otros. Definitivamente mucho en qué pensar, mucho que proponer, mucho que analizar y creo que con una esperanza, con una esperanza de que podemos hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo. ¿Hay mucho que hacer? Sí, demasiado. No podemos cerrar los ojos ni los oídos a la realidad que estamos viviendo, de ver a la gente lamentablemente con sus casas inundadas, los ríos desbordados, toda esta situación, creo que nos debe de llamar a una reflexión seria y tratar de entender que mucho de lo que se propone a través de estos estudios no es algo que a alguien se le ocurre, que son mediciones, que es un trabajo analizado, que es un trabajo profesional y que debemos de ir buscando cómo encontrar la salida. Y haciendo un breve eco de lo que usted señala, Isabel, yo creo que cada una y cada uno de nosotros desde nuestra propia realidad tenemos que ir aportando ahí. Nosotros hacemos algo desde la academia, desde la enseñanza, desde la universidad, pero lo que hacen ustedes desde la prensa, ustedes que están llegando a tantos hogares constantemente, lo que hace la persona que está trabajando en una municipalidad o trabajando en una empresa privada, desde la sensibilidad
y si alguien es creyente, desde las implicaciones de su fe, y si no es creyente, desde las implicaciones de aquello que para la persona es lo más importante. Creo que todos tenemos que hacer algo y estamos en un momento en el que todavía se puede hacer, pero si no actuamos pronto, el tiempo, los que vengan después de nosotros van a sufrir más de lo necesario. Mucho que hacer, mucho que pensar y definitivamente creo que este es un tema que nos debe de ocupar a todos. Así es que, Padre, muchísimas gracias. Gracias por la información, gracias por ponernos a pensar en estos temas de una manera diferente, pero sobre todo por ese trabajo que ustedes están haciendo de la recopilación de datos, de informes que nos pueden indicar por dónde ir. De verdad que muchas gracias. El agradecido soy yo con usted, con todas las personas que han sacado su tiempo para vernos. Les invito a que nos sigan. Si alguien está interesado en conocer más, por favor, en la Universidad Católica de Costa Rica y en nuestra página pueden entrar y pueden bajar, por ejemplo, la última medición y leer todo el índice, todas las conclusiones, pero también nos pueden contactar y estamos para servirles. De verdad, la Universidad Católica de Costa Rica es una instancia de servicio para nuestra sociedad. A ustedes que nos siguen desde las diferentes plataformas, gracias. Y a pensar de verdad y a reflexionar en un tema como este, que definitivamente debemos de tomar en cuenta todos. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien.